más frecuente que tienen los pacientes quirúrgicos, y esto lo que va a hacer es que alarguemos la estadía, van a aumentar los costos, y muchas veces hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden llegar a tener algunas licencias prolongadas, entonces pueden llegar a tener discapacidades por estas infecciones de cirugía que pueden llegar a tener. La siguiente. El sitio quirúrgico es lo más importante y es lo que vamos a denominar como desde la incisión de la piel hasta el órgano y los tejidos vecinos donde se efectúa la cirugía propiamente dicha, ¿sí? Vamos a tener 3 compartimientos, y esto es muy importante porque en cada uno de ellos hay distintos sitios quirúrgicos, ¿sí? No quiere decir que estos 3 sean parte siempre del sitio quirúrgico, ¿estamos? El primero es el incisional o superficial, que es la piel y el tejido celular subcutáneo. Por ejemplo, en el caso de sacar una lesión de piel, ¿sí? Que obviamente no comprometa la parte de aponeurosis y planos musculares, ¿sí? Este ya sería un compartimiento segundo, que es el incisional profundo, donde, como dijimos anteriormente, involucra la aponeurosis y planos musculares. Por ejemplo, este es en el caso que tengamos que tomar una biopsia del músculo, ¿sí? Entonces acá vamos a tener 2 compartimientos. Y el tercer compartimiento son los órganos y cavidades, y esto sí es cuando ya necesitamos hacer una cirugía a nivel de órganos y cavidades, como dice ahí, que en este caso vamos a tener los 3 compartimientos involucrados, o sea que tenemos 3 lugares donde podemos llegar a tener algún tipo de infección. La siguiente. Las heridas, ¿sí? Las heridas se van a clasificar en limpia, donde, como dice ahí, es una cirugía electiva, cerrada en forma primaria y sin dejar drenajes. No se entra en contacto con mucosas. ¿Con qué se refiere con mucosas? A lo que es el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el genitourinario, ¿sí? Es una cirugía atraumática. Y se hace correctamente una técnica aséptica. Como dice ahí, ahí tenemos entre el 1 y el 4% de posibilidad de tener alguna infección, ¿sí? La clase 2, con limpia, contaminada, ¿qué significa? Que tenemos contacto con mucosas, sin evidencias de infección o inflamación de los tejidos involucrados, ¿sí? En este caso, la parte de lo que tiene que ver con las técnicas asépticas, se respetan, pero ya hay una leve contaminación, ¿sí? En este caso seguimos teniendo una lesión atraumática. La clase 3, que es la contaminada, ya es el contacto con mucosas con amplia contaminación. Ya puede ser una herida traumática que no ha superado las 4 horas, ya tenemos una mala técnica de asepsia, ¿sí? Y tenemos inflamación presente. En este caso vamos a tener entre el 10 y el 35% de posibilidad de infección. Y luego tenemos la clase 4, o la sucia, que es la traumática, la que lleva más de 4 horas, por ejemplo, los politraumas, que pasan muchas horas y nadie lo socorre, los tejidos devitalizados, la presencia de cuerpos extraños, o la contaminación fecal, que en este caso va a ser ya más del 35% de la posibilidad de infección. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, antes a las cirugías, por ejemplo, si yo tengo que hacer una cirugía por un cáncer de colon, se la consideraba, como dice ahí, con contaminación fecal, entonces pasaba a ser una clase 4 sucia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hoy en día se hacen muy buenos lavados, si bien antes también se los hacía, pero ahora se lo hace mucho más, entonces ya pasas a cambiar esa clase, ya no es una clase 4 sucia, sino que es una limpia contaminada. Estamos en un paciente que prácticamente en cirugía programada llega totalmente limpio ese colon, más los antibióticos que les hacemos previamente, ¿sí? Diferente si yo tengo un paciente con un abdomen agudo oclusivo que viene por la guardia, en ese caso va a ser una clase 4, ¿sí? Sucia, porque no tenemos tiempo de limpiarlo a ese colon, ¿sí? Pasemos a la siguiente. ¿De dónde provienen los microorganismos que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Primero tenemos la superficie externa del huésped, la piel y las mucosas, donde se efectúa la herida superficial, ¿sí? Ella tiene, la piel como siempre, tiene bacterias que son propias. Por ejemplo, los más comunes que tengamos en la piel va a ser el Staphylococcus aureus y el Epidermidis, ¿sí? Por lo general, estos son los más frecuentes que vamos a encontrar en las lesiones que se pueden, en las heridas, en las infecciones de la herida de piel.
por lo general pueden ser cuando hacemos una lesión de piel, que es muy raro que sacar una lesión de piel se nos infecte, y si en el caso de que se nos infecte una lesión de piel que extraemos es porque hemos hecho una mala técnica, no hemos hecho una correcta asepsia de la piel, no hemos utilizado guantes, barbijo, o hemos contaminado con, en realidad el cirujano es el responsable de la infección esa. Es muy raro que una lesión de la piel y tejido celular subcutáneo que se vaya a contaminar. Luego tenemos la microflora autóctona de la víscera correspondiente. Esto hay que tener muy en cuenta porque según cuál es el órgano que vamos a operar, es el antibiótico que vamos a utilizar como profilaxis, ¿sí? Entonces esto es muy importante de tener en cuenta cuando vamos a operar. Después tenemos la contaminación exógena del ambiente o personal quirúrgico debido a la ruptura de la asepsia. Esto es lo que dijimos anteriormente, cuando hablamos de que una cirugía limpia se infecte, es porque tanto el personal quirúrgico como el ambiente está contaminado y no estamos respetando ninguna técnica de asepsia. Y como dijimos anteriormente, es la combinación de todos estos. Porque podemos tener una superficie externa del huésped limpia y que no va a involucrar mucho más que los tejidos profundos, y resulta que porque no hacemos una adecuada técnica de asepsia, el paciente se me infecta. Entonces, es una combinación de todos estos. La siguiente. Nosotros vamos a tener en cuenta, como dijimos antes, dos tipos de heridas. La tipo 1, en donde las vísceras no están comprometidas. Entonces, en este caso vamos a tener frecuentemente, como dijimos antes, el Staphylococcus aureus, el Epidermidis y el Streptococcus pyogenes. El Escherichia coli puede aparecer, pero es muy raro que aparezca, pero no es de dudar que cuando hagamos un antibiograma, este aparezca. Esto se da sobre todo cuando hacemos punciones para drenaje, más que para drenaje, perdón, para hacer una vía central. A veces se encuentra este tipo de gérmenes en el hemocultivo y más que todo consideramos que es una contaminación de la piel, ¿sí? Y luego tenemos las tipo 2, que son iguales que las anteriores, pero que más frecuentemente corresponden a las vísceras en cuestión, ¿sí? Entonces ya tenemos gérmenes entéricos, como los aerobios gram negativos, como el Escherichia coli, y los anaerobios como los bacteroides, ¿sí? Entonces, como dijimos, vamos a tener dos tipos de heridas, la 1 donde no tenemos no está involucrado las vísceras, y las tipo 2 donde ya nos metemos dentro de la víscera y estamos en contacto con la microflora que hablábamos anteriormente. La siguiente. La siguiente diapositiva. No pasa. ¿Me escuchan? Sí, le escucho, pero no. Ahí está. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando el microorganismo entra al contacto quirúrgico, se encuentra con una variedad de defensa endógena, ¿sí? Tenemos tres barreras. Primero, la barrera más importante física es la piel y el tejido celular subcutáneo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hacemos una incisión de piel, entramos a cavidad abdominal, por ejemplo, cuando terminamos la cirugía vamos a cerrar todo bien herméticamente hasta la piel, y quiere decir que este cierre ya me genera una barrera para todo este camino que habíamos tenido anteriormente hacia la cavidad abdominal, ¿sí? Bien, esa es una de las primeras barreras. Luego lo que tenemos es la defensa inmunológica con inmunoglobulinas y sistemas de complemento y citoquinas, ¿sí? Esta es la segunda barrera que tenemos de defensa, ¿sí? A partir que empezamos a hacer la incisión de piel. Y luego tenemos la parte de los fagocitos que corresponden a los macrófagos y a los polimorfonucleares. ¿Estamos? Todo esto es lo que en algún momento, cuando empieza a hacer incisión en piel, empiezan a desarrollarse todo este tipo de desencadenamiento de monoglobulinas, macrófagos, que va a hacer de que no sea tan fácil, ¿sí?, de que se me infecte una herida quirúrgica, o que se produzca a priori, mucho más tiempo después, abscesos. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros no cumplimos correctamente con las medidas de asepsia, y uno de estos puntos no me va a poder ser tan importante, y me va a flaquear y me va a hacer que el paciente se infecte. Pasemos a la otra.
¿Cómo vamos a prevenir la infección del sitio quirúrgico? Esto es muy importante tener en cuenta, que es lo que dijimos antes, ¿sí? Primero tenemos que preparar al paciente. La noche anterior lo que se recomienda es hacer un baño con jabón antiséptico, que puede ser de clorexidina o de iodopovidona, ¿sí? Y lo más importante es evitar los rasurados. Si se va a rasurar, hay que tratar de hacerlo o en quirófano o hacerlo con cremas, ¿sí? O con alguna maquinita. ¿Por qué? De las que son no la que rasura, sino la eléctrica. ¿Por qué? Porque uno cuando se rasura puede producir abrasiones, entonces ya en esas lesiones ya se puede empezar a ingresar un germen, ¿sí? Ya empieza a invadir, ¿estamos? Entonces, o lo hacemos directamente en quirófano, que no nos dé tiempo para que se infecte, o directamente es preferible que no se haga la rasuración. Después lo que tenemos que tener es el tema del equipo quirúrgico, la contaminación endógena y la técnica quirúrgica. Como dijimos, si nosotros no tenemos una adecuada técnica quirúrgica, si no respetamos los pasos, si hay contaminación endógena, como ya dijimos, que no tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, un colon preparado, o puede ser que venga un paciente de urgencia con una peritonitis, con una apendicitis, todos esos van a aumentar los riesgos que tenemos de que se produzca infección. La siguiente. ¿Cuáles son los factores que predisponen? ¿Sí? El paciente también puede tener factores que pueden aumentar esta infección. Como dijimos, las abrasiones de la piel por rasurados inadecuados, el tiempo operatorio prolongado, la excesiva pérdida de sangre, los hematomas, los seromas, los espacios muertos. ¿Qué son los espacios muertos? Por ejemplo, los pacientes que vienen con grandes eventraciones por hernias que se le producen después de la cirugía. Nosotros cuando tenemos que reparar esas hernias, empezamos a hacer disección, o sea, separamos la grasa, la piel y esta gran hernia que se ha formado, y luego es como que va a quedar un espacio que antes no existía, que va a estar dentro de la piel, y esa grasa que va a quedar como suelta, ¿sí? Ese espacio muerto empieza a juntarse líquido, y si encima sangra, que ya sabemos que la sangre se utiliza como caldo como caldo de cultivo para hacer los antibiogramas, eso me va a aumentar la posibilidad de tener una infección, ¿sí? Luego también una infección concomitante en un sitio distante de la herida quirúrgica. Por esto es muy importante, cuando hablábamos el otro día de prequirúrgico, que los pacientes tienen que estar estudiados previamente, porque si al hacer el laboratorio me viene una leucocitosis, tengo que descartar de que no haya, ¿sí?, una infección urinaria, una infección respiratoria, algo que me esté haciendo de que ya hay una infección y que me va a contaminar y producir una complicación de la cirugía que estoy haciendo. Esto obviamente siempre hablándolo desde la cirugía programada. En la parte de la urgencia no se puede hacer otra cosa, ¿sí? Luego tenemos los tiempos prolongados de la internación. ¿Por qué los tiempos prolongados de la internación? Porque ya, bueno, como sabemos que los hospitales tienen una flora que es propia de cada hospital, y encima la resistencia que tienen a los antibióticos. Entonces también ese es otro tema, porque ya, por ejemplo, para una infección respiratoria o para una infección de piel, ¿sí? Si antes usábamos, yo no sé si ustedes han hecho farmacología, pero para que tengamos en cuenta, muchas veces usamos antibióticos que no son de amplio espectro, pero sí del espectro necesario para el germen que nosotros creemos que está haciendo la infección. Entonces vamos a poner algo que no es tan grande, pero resulta que como estamos hace ya 10 días que está internado en el hospital, vamos a tener que utilizar ya esos antibióticos de amplio espectro para poder contrarrestar la infección. ¿Y esto qué demanda? Que el paciente sí o sí tenga que quedar internado. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos antibióticos de amplio espectro se hacen por vía endovenosa. Entonces el paciente tiene que seguir internado. Luego tenemos factores sistémicos propios del paciente, que pueden ser la leucemia, la diabetes, los bebés prematuros, el trauma obviamente, los quemados, la obesidad, la desnutrición, el cáncer avanzado, la enfermedad con inmunodeficiencias o inmunosupresión. La siguiente. ¿Qué es la profilaxia antibiótica en cirugía? Esto es parte de, siempre hablamos de la cirugía programada, pero también en la urgencia lo hacemos. ¿Qué significa esto? Como dijimos anteriormente, la infección quirúrgica es la más importante en el paciente, ¿sí? Duplica el tiempo de internación, más costos, puede producir discapacidad, como decíamos antes, por 6 meses o más. ¿Cuándo tenemos que hacerla? 30 a 60 minutos antes, y no prolongarla más de 24 horas en cirugías limpias y limpias contaminadas, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran las primeras que decíamos que la limpia es la que no tiene contacto con mucosas, y la segunda, si bien tiene contacto con mucosas, está levemente contaminada, ¿sí? Entonces en este caso no tendría que prolongarse
la profilaxis más de 24 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad si hablamos de profilaxis es porque no tenemos que usarlo más que 3 o 4 dosis. En cambio, en cirugías contaminadas y sucias, ya la profilaxis se va a transformar en tratamiento, ¿sí? No quiere decir que le vamos a hacer solamente esas dosis, que no va a seguir con antibióticos, pero ya en este caso ya no hablamos de profilaxis, sino que hablamos de tratamiento, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta, como siempre, son los gérmenes predominantes en cada sitio quirúrgico y también en la flora del hospital y la resistencia a los antibióticos, ¿sí? Y también tenemos que tener en cuenta las alergias de los pacientes, ¿sí? La próxima. ¿Por qué? La alergia de los pacientes, si nosotros necesitamos usar penicilina o derivados penicilínicos y es alérgico, vamos a tener en cuenta que solamente vamos a poder usar otro tipo de antibióticos. Ojo con el tema de las alergias a la penicilina. Yo por lo general soy media reacia a eso, por lo general muchos dicen que es alérgico a la penicilina y resulta que no son alérgicos a la penicilina porque nunca la recibieron. Ustedes saben que para tener una alergia tener que contacto con el alérgeno, ¿sí? Si nunca en su vida recibieron penicilina es muy raro que tengan alergia. Lo más seguro es que de chiquita le haya pasado una reacción adversa al antibiótico y lo tienen como si fuera una alergia. En el caso que sigan insistiendo que son alérgicos a la penicilina, lo que le podemos preguntar es si alguna vez recibió o amoxidal o algún derivado de lo que son las cefalosporinas de primera generación. Por ejemplo, la cefalexina, ¿sí? Por lo general, a veces las han tomado y no han tenido ninguna reacción, entonces lo que tenemos que hacer es directamente administrárselo. Yo por lo general soy de preguntar mucho eso, porque a veces no todas las instituciones tienen mucha cantidad de antibióticos, y a veces terminás dándoles antibióticos que no son los mejores, porque son, por ejemplo, se utilizan mucho los aminoglucósidos, que son como la micacina, y esos son bastante nefrotóxicos, entonces a veces es preferible indagar bien, y cualquier cosa va a estar intubada y le ponemos una Dexa, como le dijimos, creo que uno de los chicos me había preguntado la otra vez con el tema de si se hacía anteriormente, si le podíamos hacer alguna determinación de alergias. Pero para que se queden tranquilos, siempre pregunten, y por ahí se le preguntan cuál fue la reacción alérgica que tuvo, o mejor dicho, y te preguntan, no, tuve vómitos, dolores, diarrea, y bueno, ya sabemos que eso es una reacción adversa y no es alergia, ¿sí? Diferente cuando te dicen, no, se me cerró la garganta, me produjo toda una erupción en el cuerpo, entonces bueno, ahí sí atentí que no hay que colocar esos antibióticos, ¿sí? Bien, eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son las lesiones específicas de las infecciones que va a pasar en las heridas, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que toda la parte esta, todos tienen la misma sintomatología. Por lo general van a tener la típica tetralogía de la fiebre o de la infección localizada, que va a ser, como ustedes saben, rumor, calor, dolor y tumoración, tumefacción en la zona donde está la infección, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos a hacer diagnósticos diferenciales? Tenemos lo que es la celulitis simple, ¿sí? Que no es la celulitis de estas que hablamos de que tenemos las mujeres, bueno, algunos hombres también. Esto es por infección, ¿sí? Entonces, como dice ahí, es una inflamación inespecífica no supurada del tejido celular subcutáneo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras infecciones que son más o menos iguales. Están presentes todos los signos de inflamación, ¿sí? Que son máximos en el centro, ¿sí? Por lo general en el centro es como que se pone un poco más claro, no hay fluctuación y los límites periféricos se pierden en los tejidos vecinos, ¿sí? ¿Por qué es muy importante con esto? Porque hay que hacer el diagnóstico diferencial con erisipela. La erisipela, por lo general, los bordes son más definidos y regulares, ¿sí? En cambio, esto se va como diseminando y se va desapareciendo. Lo que nosotros hacemos muchas veces para controlarlo, le marcamos con lapicera todo el borde que tiene, más o menos donde uno cree que tiene el borde, y vamos viendo si eso supera o con el tratamiento va disminuyendo, ¿sí? Por lo general no requiere tratamiento quirúrgico y el antibiótico suele ser siempre como regla empírica, ¿sí? Por lo general vamos a utilizar, como les digo, pensando que esto tiene que ver con la piel, vamos a usar por lo general drogas que sean no de un amplio espectro, pero que incluyan todo lo que sea las lesiones, los gérmenes que tenemos en piel, como dijimos, el estafilococcus aureus, el estafilococo epidermidis, el estreptococcus piógenes, que por lo general las cefalosporinas de primera y segunda generación son suficientes para contrarrestar estas infecciones. La próxima.
Luego tenemos lo que es el flemón, y esto es tener muy importante porque el flemón aparece en el curso evolutivo de una celulitis infecciosa, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Por la apariencia de pus que infiltra el tejido celular subcutáneo y en profundidad y sigue el camino de tejido celular que rodea los vasos y la aponeurosis y tabiques intermusculares, a diferencia del absceso que forma una cavidad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener la diseminación de la celulitis, pero ya vamos a tener la formación de pus y este va a empezar a hacer como algo va a fluctuar, uno va a tocar y ya va a tener un tejido que fluctúa, va a tener otra característica, y lo que podemos hacer es, a veces nosotros nos llaman porque cuando nos dicen, no, tiene una celulitis para drenar, ya no estamos hablando de celulitis, ya estamos hablando de un flemón, y muchas veces nosotros hacemos pequeños tajos, o con una ecografía vemos donde hay más cantidad de líquido y podemos con un trocar, ¿sí? Ver dónde está para poder drenar, porque bueno, en pacientes diabéticos, por ejemplo, esto puede ser mucho más grave, o en pacientes con leucemia, en pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces es la presencia del anaerobio acá es bastante frecuente, entonces ya las cefalosporina de primera y segunda generación no me van a servir. En este caso ya voy a tener que usar un amoxiclavulánico o, por ejemplo, un metronidazol que afecta y que me va a ayudar con el anaerobio. Como dijimos, es mucho más grave que la celulitis simple y es mucho más dolorosa, ¿sí? La siguiente. Luego tenemos la erisipela, que la erisipela, dice ahí, es una infección que asienta en el tejido celular de la dermis por el estreptococo beta hemolítico, ¿sí? Y esto es muy importante tener en cuenta. Como dice ahí, no se trata de una infección especial, sino una infección estreptocóxica en una localización especial. Es una placa de bordes irregulares, la piel se tensa y es brillante, y eso lo van a ver muy característico, muy dolorosa al tacto. El edema es mayor mientras más laxo el tejido subyacente, por ejemplo, cuando tenemos la parte de los codos, todos esos lugares donde la piel es muy finita, ¿sí? No es raro de que veamos flictenas, y en este caso el tratamiento se hace con penicilina, ¿sí? Acuérdense que son los más importantes a nivel de, para ayudar a hacer desaparecer el estreptococo. Y muchas veces requiere el tratamiento quirúrgico, ¿sí? La próxima. Acá vamos a ver dos imágenes. Como ven, la primera es una celulitis. ¿Se acuerdan que les decía que por ahí el centro estaba mucho más claro, que se iba diseminando hacia la periferia, ¿sí? En cambio, la erisipela, como ven, es mucho más brillante, la piel la ve que está bien tensa, y los bordes, ustedes ven que ven, si bien es irregular, pero los bordes son mucho más nítidos. Y si ustedes se observan en el centro, se va a ver como un par de flictenas, que es lo que decíamos más anteriormente. En este caso, el tratamiento antibiótico no va a ser suficiente y vamos a necesitar también el tratamiento quirúrgico para drenarlas. La próxima. ¿Qué es el absceso? Entonces ya hablamos de que el absceso es un producto de un proceso inflamatorio exudativo constituido por una colección sin cripta de pus alejado de una cavidad neoformada, ¿sí? Puede ser localizada en el tejido celular, por debajo de la aponeurosis o en cavidades corporales incubtritas. Los procesos que superan a una cavidad preformada reciben otro nombre, ¿sí? Entonces, si ya tenemos, por ejemplo, si va a la sinovial, es una sinovitis, ¿sí? Entonces, si tenemos una sinovitis, ya no es un absceso, ¿estamos? En cambio, si es una cavidad neoformada que se ha formado de nuevo, sí hablamos de absceso. Por lo general, como dijimos, tienen los 4 signos cardinales de inflamación, dolor, rubor, calor y tumefacción y fluctuación. Pero ¿qué pasa? Si es un absceso de la cavidad abdominal, no vamos a tener todo esto porque no lo vamos a objetivar en la piel, ¿sí? ¿Cuál es la característica más importante de esto? Que va a tener una fiebre en picos con escalofríos, ¿sí? Y esto ténganlo como regla. Un paciente que tiene un posquirúrgico, que la herida está divina, pero ustedes ven que hace fiebre en pico, con escalofríos, tienen que descartar que no tenga un absceso, ¿sí? Por lo general el paciente va a tener un deterioro general, y en este caso el tratamiento sí o sí es con drenaje, ¿sí? Que puede ser en forma percutánea, guiado por tomografía, y ya sería muy extremo llegar a la cirugía para hacer ese drenaje de esa colección, ¿sí? Y obviamente el antibiótico, con toma de muestra, y se va a hacer correcto antibiogramia, y con respecto al antibiograma se va a hacer la elección del tratamiento. Por lo general, ya en este caso, ya no se utiliza solamente un antibiótico, sino que se hace el triple esquema que se utiliza, o sea, diciendo que vamos a utilizar 3 antibióticos para poder ya superar esta infección. La próxima.
Y para terminar vamos a hacer dos diferenciales de otro tipo de lesiones que podemos tener, que es el forúnculo y el anthrax, que este por lo general no tiene que ver con una incisión de piel, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Y el forúnculo es un proceso inflamatorio agudo local que está producido por el Staphylococcus aureus, o dorado, originado en el aparato pilosebáceo o glándulas de la piel. No se debe acelerar quirúrgicamente ni malaxar, o sea, no tratar de uno se lo toca, lo aprieta y lo único que hace es diseminar esto y hacer esto mucho más, y a veces lo lastima sin querer y con la misma gérmenes que tiene la piel, lo infecta y lo sobreinfecta y así sucesivamente, y es difícil combatirlo rápidamente, ¿sí? Por lo general se espera que esto evolucione más que todo con medidas sintomáticas, y si es necesario, si esto no desaparece, sí dar antibióticos. Y el caso del anthrax es un proceso inflamatorio de la piel, también infeccioso de la piel, con puerta de entrada piloglandular, y esto es muy importante de tener. Engloba el fondo epitelial del folículo atravesando e invadiendo la dermis, desde donde en sucesivas etapas ascendentes llega a la piel aflorando por varias bocas, ¿sí? Ustedes van a ver en la piel que tiene como varios huequitos, o sea, van a tener uno, es como si fuera un forúnculo que ustedes dicen, bueno, ya está, ya se evacuó, ya está divino, ya está tratamiento, y a los 3 o 4 días empiezan a salir por el costado otros nuevos forúnculos. Antes al anthrax se lo consideraban que eran múltiples forúnculos, hoy en realidad tiene una entidad propiamente dicha. Entonces cuando ustedes vean que tienen como varios alrededor o como varios puntitos, es por lo general un anthrax, no es un forúnculo. Por lo general este es un tratamiento, sí lo vamos a hacer con tratamiento médico quirúrgico, porque si no lo eliminamos bien al ser tan profundo, va a seguir saliendo